Bueno, ahora vamos a tratar el tema de detención policial en flagrancia y proceso inmediato. Tema muy interesante que vamos a avanzar de la siguiente manera. Bueno, libertad personal es lo primero que vamos a tocar. Definición de libertad personal. El artículo 2.24 de nuestra Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Y a continuación enuncia un conjunto de garantías derivadas entre las que se encuentra el derecho a que nadie pueda ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrancia. En similar sentido, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral. Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales. Por otro lado, la específica está compuesta por una serie de garantías que protege el derecho a no ser privado de la libertad ilegal. Artículo 7.2. O arbitrariamente. Artículo 7.3. A conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido. Artículo 7.4 al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva. Artículo 7.5. A impugnar la legalidad de la detención. Artículo 7.6. Y a no ser detenido por deudas. Artículo 7.7. En sentido amplio, la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. La libertad, definida así, es un derecho humano básico propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana de Derechos Humanos. Con la protección de la libertad, se puede salvaguardar tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimos de protección legal. En otras palabras, libertad personal es la capacidad de hacer y no hacer todo lo que está lícitamente permitido. Y la seguridad personal es la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. En lo que al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecta, este protege exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico. La seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. Ahora bien, este derecho puede ejercerse de múltiples formas y lo que la Convención Americana de Derechos Humanos regula son los límites o restricciones que el Estado puede realizar. Es así como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos generales el derecho a la libertad y seguridad, y los demás numerales se encargan de las diversas garantías que deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad. De ahí también se explica que la forma en que la legislación interna afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa cuando permite que se prive o restrinja la libertad, siendo por ello la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción. El artículo 2.24 de la Constitución equipara la libertad y seguridad,
aclarando que el precepto no se refiere a la seguridad ciudadana entendida como orden público reconocido en los artículos 44, 118, 166 y 197 de la norma fundamental, sino a la seguridad como garantía de la libertad personal que constituye un derecho fundamental. Siendo así, cuando la policía, en ejercicio de sus funciones, priva de la libertad a una persona en forma arbitraria, vulnera su derecho a la libertad y también su derecho a la seguridad individual. La libertad es la regla. La limitación o restricción a la libertad es la excepción. Si el fin supremo de nuestra sociedad y nuestro Estado es la defensa de la dignidad humana, artículo primero de la Constitución, y solo se es plenamente digno en la medida en que se tenga oportunidad de construir autónomamente un proyecto de vida respetando los derechos de los demás, entonces la libertad ocupa un lugar primordial en nuestro sistema de valores. De ella deriva de modo directo el derecho fundamental a la libertad personal. Es decir, artículo 2.24 de la Constitución, la libertad física, sin cuyo ejercicio se restringe una gama importante de otros tantos derechos fundamentales como el derecho de reunión, al trabajo, a la vida en familia, etc. Cuando una persona es privada de la libertad personal, se produce, pues, un fenómeno extraordinariamente perturbador en buena parte del sistema de derechos. Es por tal razón que es la sanción más grave que puede imponerse en un sistema democrático, con excepción, claro está, de la pena de muerte, allí donde aún es aplicada. Una de las manifestaciones del derecho a la libertad la constituye la libertad personal, física o de locomoción, la cual cubre exclusivamente los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico. Existen diferencias entre las nociones de libertad personal que aluden a la libertad física y a la libertad individual, que hacen referencia a la libertad o la autodeterminación en un sentido amplio. El derecho a la libertad individual, como derecho fundamental materia de protección del habeas corpus por mandato del artículo 200.1 de la Constitución, se constituye como un derecho continente que engloba una serie de derechos de primer orden enumerados enunciativamente en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 3137 del 23 de julio de 2021, entre los que encontramos a la libertad personal. En este sentido, el artículo 33.8 del Código Procesal Constitucional señala que procede el habeas corpus para tutelar el derecho a no ser detenido por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas más el término de la distancia a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el artículo 2.24f de la Constitución. Entonces, libertad individual es autodeterminación amplia, es un derecho continente. Y libertad personal es la libertad física del derecho contenido. El contenido esencial del artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. El numeral 1 del artículo 7 consagra, en términos generales, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, y los demás numerales consagran aspectos específicos de ese derecho. La violación de cualquiera de dichos numerales entrañará la violación del artículo 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
puesto que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad desemboca, en suma, en la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona. El artículo séptimo también contiene los mandatos normativos que prohíben la detención ilegal y la arbitraria, y establece, entre otros, la garantía de que toda persona privada de la libertad pueda recurrir a la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. Tal garantía no solo debe existir formalmente en la legislación, sino que también debe ser efectiva, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o de la detención. Contenido esencial del artículo séptimo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado. La libertad personal, como derecho contenido de la libertad individual, reconocido en el artículo 2.24 de la Constitución, tiene un doble carácter a saber. Como atributo subjetivo, ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Como atributo objetivo, cumple una función institucional en la medida en que es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no solo es una manifestación concreta del valor de libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que también es un presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales en virtud de lo cual se derivan los límites a su ejercicio, lo que no puede atentar contra otros bienes o valores constitucionales. En esa misma línea de razonamiento, el artículo 9.1 del PIDCP y el artículo 7.2 de la CIDH reconocen a la libertad personal como un derecho de tutela internacional sujeto a restricciones excepcionales debidamente establecidas en la ley y con arreglo a procedimiento preestablecido en ella. La libertad personal o libertad ambulatoria supone la posibilidad de que una persona pueda moverse en el espacio sin limitaciones o injerencias no deseadas. Esto es, que se dirija al lugar que desee, aspecto positivo, y la prohibición de conducir a alguien contra su voluntad a otro lado, que es el aspecto negativo. O para ser más precisos, que la perspectiva negativa supone la prohibición de la privación arbitraria de la libertad. Entonces, libertad personal tiene atributo subjetivo y atributo objetivo. El valor jurídico que protege el artículo 2.24 de la F de nuestra Constitución, en cuanto reconoce el derecho a que nadie pueda ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrancia, es claramente la libertad física, entendida como la mera libertad deambulatoria o de movimientos. Esta definición abstracta se traduce en la libertad de abandonar el lugar donde se encuentra el sujeto, lo cual resulta esencial para la comprensión de las privaciones de libertad de origen policial. Para la CIDH, el componente particular que permite individualizar a una medida como privativa de libertad más allá de la denominación específica que reciba a nivel local es el hecho de que la persona no puede o no tiene la posibilidad de salir o abandonar por su propia voluntad el recinto o establecimiento en el cual se encuentra o ha sido alojado. De este modo, cualquier situación o medida que sea caracterizada bajo la anterior definición tornará aplicables todas las garantías asociadas a la detención.
Por tanto, quedan fuera del ámbito de protección de la norma constitucional todos los aspectos del derecho a la libertad no vinculados con la libertad física o deambulatoria. De la misma manera, el derecho a no ser privado de la posibilidad de moverse no comprende necesariamente el derecho a la libre circulación, ya que a pesar de su proximidad conceptual, tiene un régimen jurídico diferente en el artículo 2.11 de la Constitución, consistente en el derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad, por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. En el ámbito constitucionalmente protegido de la libertad personal, en el artículo 2.24 de la Constitución, es distinto del que se garantiza mediante la libertad de tránsito o de circulación. Este último derecho se encuentra reconocido en el artículo 2.11 de la misma ley fundamental y garantiza a todo peruano a transitar libremente por todo el territorio nacional y a entrar y salir del país sin más excepciones que las limitaciones constitucionalmente establecidas. En ese sentido, su objeto es garantizar un aspecto concreto de la libertad física del ser humano, el relativo a su proyección espacial. En cambio, el derecho reconocido en el artículo 2.24 de la Constitución protege la dimensión personal de la libertad física, garantiza a todos nacionales o extranjeros la indemnidad frente a injerencias ilegales o arbitrarias que puedan perturbar el desarrollo de la vida individual, familiar o social. El derecho al libre tránsito es un elemento conformante de la libertad y una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y que esta facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o privada de uso público. Artículo 2.24F de la Constitución sobre la libertad personal y libertad física, que es libertad deambulatoria o de movimiento. Y el artículo 2.11 de la Constitución, que trata sobre la libertad de tránsito o de circulación, elemento conformante de la libertad, proyección espacial. Como todo derecho fundamental, el derecho a la libertad personal no es absoluto, pues como lo establecen los A y B, inciso 24, artículo 2 de nuestra Constitución, aparte de ser regulado, puede ser restringido o limitado mediante ley. Ningún derecho fundamental, en efecto, puede considerarse ilimitado en su ejercicio. Los límites que pueden imponérsele son intrínsecos o extrínsecos. Los límites intrínsecos son aquellos que se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión. Los límites extrínsecos, en cambio, se deducen del ordenamiento jurídico cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. Al respecto, se tiene que la flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar instantes antes, situación en la que por su particular configuración es necesaria la urgente intervención de la Policía Nacional, conforme a sus atribuciones. En este sentido, lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la situación particular de la urgencia que, en el caso, concurriendo los requisitos de la inmediatez temporal
e inmediatez personal de la flagrancia delictiva comporta la necesaria intervención policial. Seguridad ciudadana. La definición tradicional de seguridad ha experimentado cambios importantes. La idea de que seguridad equivale a la seguridad nacional o a la seguridad del Estado ante posibles agresiones externas ha cambiado a la idea de seguridad humana, entendida como la condición de vivir libre de temor y de necesidad, lo cual es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y el bienestar de las personas. Desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y delitos. La seguridad humana, entonces, puede definirse en términos de ausencia de temor y ausencia de carencias. Estas amenazas pueden afectar a las personas y limitar sus oportunidades de desarrollo humano. Desde la perspectiva del desarrollo humano, la seguridad ciudadana debe entenderse como la planeación, la organización y la ejecución de políticas integrales y participativas de distinta índole, cuyo fin no sea solo disminuir el delito, sino también contribuir a la creación y fortalecimiento de instituciones más efectivas y sostenibles para el desarrollo humano. En comparación con la diversidad de amenazas que contempla la seguridad humana, la seguridad ciudadana resulta ser un concepto mucho más acotado. De hecho, la seguridad ciudadana puede entenderse como una modalidad específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal y más específicamente con amenazas como el delito y la violencia. La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona y su derecho a tener una vida digna. En ese sentido, la seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social. Seguridad humana es vivir libre de temor y de necesidad. Y la seguridad ciudadana es aquella seguridad personal, reducción del delito y violencia. La Constitución señala que es deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su integridad, artículo 44, correspondiendo al presidente de la República velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, artículo 118.4. En ese sentido, la policía tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, artículo 166. Las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la policía conforme a ley, artículo 197. Como se advierte, no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que para la Constitución representa la seguridad ciudadana, sino básicamente un conjunto de características o elementos que permiten integrar lo que sería su contenido. La Ley 27933 del 12 de febrero del 2003
Define la seguridad ciudadana como la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado en sus tres niveles de gobierno con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, y del mismo modo a contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Artículo 2. El Estado es el principal encargado de promover seguridad ciudadana, dado que constituye un bien público al que todas las personas tienen derecho. Por ello, el uso de la fuerza en la provisión de seguridad ciudadana por el Estado debe ser legítimo. Ello implica el respeto a los derechos, a las disposiciones legales y los derechos humanos establecidos por el derecho internacional. La provisión de seguridad ciudadana por el Estado debe aspirar a enfrentar el delito y la violencia sin reproducir o aumentar el uso de la violencia mediante la prevención, la apertura de espacios de participación ciudadana y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y democráticas del Estado. La Ley 27933 del 12 de febrero de 2003 crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SINASEC, con el objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz. Artículo tercero. Dicha ley también crea el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC, como el máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana, con autonomía funcional y técnica, artículo 5, así como los comités regionales, CORESEC, provinciales, COPROSEC, distritales, CODISEC, encargados de formular y evaluar los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana y ejecutarlos en sus jurisdicciones en el marco de la política nacional diseñada por el CONASEC. Al respecto, el CONASEC, en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2013-2018, aprobado por el Decreto Supremo 12-2013 IN del 28 de julio del 2013, ha señalado que la política pública de seguridad ciudadana debe proveer a los ciudadanos por lo menos de los siguientes servicios esenciales: la prevención de la violencia y el delito, el control y la persecución del delito, y la rehabilitación y reinserción social, y la atención a las víctimas. Servicios que brinda la PPCC: prevención de la violencia y delito, y la persecución del delito, rehabilitación y reinserción social y atención a las víctimas. El CONASEC, en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2013-2018, aprobado por Decreto Supremo 12-2013, IN, reconoce a la seguridad ciudadana como un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, en el que intervienen un conjunto de actores públicos y privados, la sociedad civil organizada y ciudadanos. De ahí que para resolver este problema se requiere el diseño de una política pública de seguridad ciudadana, que debe tener las siguientes características: integral, a efectos de abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto. 2. Intersectorial e intergubernamental, para comprometer la participación de los diferentes actores estatales en los distintos niveles de gobierno. 3. Participativa, por la intervención permanente de la población involucrada y por favorecer la democratización de la sociedad. Y cuarto, universal, debido a su cobertura general, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo. No obstante de lo anterior, toda política debe asegurar una adecuada implementación
monitoreo y evaluación a fin de verificar el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos establecidos en ella. Características de la PPSC: integral, intersectorial e intergubernamental, participativa y universal. Los elementos que se deben considerar en la implementación de las políticas públicas de seguridad ciudadana según el PNCC 2013-2018 son los siguientes. 1. Que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco de la Constitución y las leyes. 2. Que no deben limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino en crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Tercero, que sobrepasa la acción policial y por tanto demanda la participación coordinada de todas las instituciones públicas y privadas. Que la policía, como uno de los actores fundamentales, debe definir un nuevo perfil orientado antes a la comunidad que hacía el Estado. Y quinto, que debe ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones preventivas. Al respecto, una experiencia interesante sobre la prevención de la violencia y el delito se ha dado mediante el Decreto Supremo 8/2017, que aprobó la Estrategia Multisectorial para la Prevención Social del Crimen y la Violencia, denominada Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, con la finalidad de mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia pacífica en los territorios focalizados de acuerdo a los índices de criminalidad mediante actividades de prevención policial, patrullaje, policía, serenazgo, organizaciones sociales, prevención social, programas sectoriales y recuperación de espacios públicos, y prevención comunitaria, fortalecimiento de juntas vecinales y redes de vigilancia. El PNCC 2019-2023, aprobado por Decreto Supremo 13-2019-IN, adopta un concepto amplio de seguridad ciudadana, entendida como una condición objetiva y subjetiva donde los individuos se encuentran libres de violencia o amenaza física o psicológica o de despojo internacional de su patrimonio. Bajo esta comprensión integral, la seguridad ciudadana puede abordarse desde las amenazas que ponen en riesgo la seguridad de las personas. En tal sentido, el PNSC 2019-2023 reconoce diversos fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana, agrupados de la siguiente manera: muerte violenta, representada por delitos asociados a homicidios y muertes en accidentes de tránsito. Segundo, delitos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, materializado en feminicidios, violencia sexual, trata de personas, violencia doméstica y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Tercero, delitos patrimoniales en espacios públicos, compuesto por actos de robo, hurto y estafas. Y cuarto, delitos cometidos por bandas criminales, expuestos en extorsiones, amenazas, intimidaciones y microcomercialización de droga. Estos fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana son identificados a partir de los siguientes criterios. A. Por los fenómenos de mayor incidencia en el país. B. Por fenómenos que muestran tendencias de empeoramiento. C. Por fenómenos de mayor connotación social. Y D. Por fenómenos que se encuentran en el marco del alineamiento estratégico. Vale precisar que la evolución de delitos puede ser monitoreada mediante las denuncias policiales. Sin embargo, tal medición resulta insuficiente, pues como referencia en 2009, solo se denunció el 16.7% de los delitos, mientras que el 83.3% de los delitos cometidos formó parte del subregistro o cifra negra,
de delitos que no fueron denunciados. Entonces, fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana: muerte violenta, delitos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, delitos patrimoniales en espacios públicos, delitos cometidos por bandas criminales. El PNSC 2019-2023 utiliza el enfoque de reducción de factores de riesgo, propio del ámbito de salud epidemiológica, para el análisis de la criminología y política de seguridad ciudadana, para sostener que la disminución de los factores de riesgo reduce la probabilidad de que ocurran hechos de violencia, pues impactan negativamente en la amenaza siempre que se implementen políticas, programas y servicios ofrecidos por los tres niveles de gobierno que coadyuven a este fin en los territorios focalizados a través de prevención, sistema de justicia, fiscalización administrativa, reinserción y atención víctimas. Este entendimiento de la seguridad ciudadana permite, por un lado, focalizar las amenazas que encuentran con mayor prevalencia y por el otro propone intervenciones a partir de los problemas que afectan directamente a la ciudadanía. Ello implica formas de prevención, mecanismos de disuasión y reducción de la oportunidad delictiva, aumento de la calidad y presencia de la vigilancia y el riesgo percibido de detección y detención. Frente a lo expuesto, cabe destacar que existe una diversidad de factores de riesgo estructurales, ambientales, individuales, del hogar, sociales y comunitarios, siendo la interacción o acumulación de estos la que genera la probabilidad de una conducta problemática. El delito y la violencia pueden producir sentimientos de miedo o desconfianza, tanto en las personas que viven directamente estos hechos, víctimas directas, como en quienes conocen estos hechos de manera indirecta, a través del testimonio de la víctima, su círculo cercano o a través de los medios masivos de comunicación. Es decir, el delito y la violencia pueden aumentar la percepción de inseguridad de una persona y hacerla sentirse más vulnerable frente a la posibilidad de ser amenazada en su integridad física o material. Aquí cabe entonces distinguir entre la dimensión objetiva y subjetiva de la seguridad ciudadana. La dimensión objetiva se relaciona con el delito y la violencia que afectan a las personas en forma real, en tanto que la dimensión subjetiva depende de la percepción de inseguridad, es decir, la probabilidad atribuida por una persona sobre la ocurrencia de hechos de violencia y despojo que se manifiesta en sentimientos de temor, vulnerabilidad y desconfianza tanto hacia otras personas como hacia las instituciones. En otras palabras, la inseguridad subjetiva se refiere a la estimación que cada quien hace sobre el grado del riesgo al que está expuesta, mientras que la inseguridad objetiva abarca los niveles de violencia y delitos reales que están presentes en una sociedad determinada. Entonces, seguridad ciudadana se abre en dimensión objetiva, que son los delitos reales, y dimensión subjetiva, que es la sensación de inseguridad. Los efectos que produce la inseguridad y más aún la sensación de inseguridad pueden sintetizarse en los siguientes. 1. El surgimiento de la mentalidad fortaleza provoca una gran dosis de irracionalidad en el habitante. Se aísla y restringe el número de interacciones sociales. Limita su concurrencia a ciertos lugares por considerar peligroso tanto el destino como el trayecto. Se procura un reducto interno donde sentirse seguro, aumentando los dispositivos que pueden garantizarle una mayor sensación de seguridad: alarmas, rejas, armas, perros, vigilancia, etcétera. El reforzamiento de la dinámica de la exclusión social, ya que la defensa de los ambientes y las situaciones antes descritas se realizan en la mayoría de los casos teniendo como objeto a un extraño que desea atacarlos. Tercero, provoca la generación de mayor
violencia institucional. ¿Por qué instala la tendencia al revanchismo contra los marginales por algunos elementos de la policía, haciendo su uso inapropiado de la fuerza pública, haciendo un uso inapropiado de la fuerza pública, desarrollándose una suerte de política criminal aberrante al aplicar penas de muerte por hechos que si fueran juzgados les cabría solo pena de prisión? Por ejemplo, el robo con armas. Si provoca reacciones colectivas hepásticas, las manifestaciones acicareadas por los medios masivos de comunicación que tal vez tengan fines políticos, solicitando mano dura, la aplicación de pena más severa y reforzamiento del personal y reequipamiento de las instituciones de represión, olvidándose simultáneamente de reforzar las políticas sociales y económicas. Efectos de la sensación de inseguridad ciudadana. Surgimiento de la mentalidad fortaleza, fortalece la exclusión social, genera mayor violencia institucional y provoca reacciones colectivas espásticas. Privación de la libertad personal. El artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Esta norma reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física, la reserva de ley, según la cual únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos remite automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad haría que esa privación sea ilegal y contraria con la CADH. En sentido similar, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe: todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Para la CIDH, la ley es una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticos, elegidos y elaboradas según el procedimiento establecido por las constituciones de los estados parte para la formación de las leyes. En nuestro país, la norma jurídica regulatoria de la privación de la libertad de detención debe ser una norma con rango de ley, ubicada en el segundo rango dentro de la legislación nacional, inmediatamente debajo de la Constitución, que reconoce a la ley emitida por el Congreso, artículo 102.1 de la Constitución, y al decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo previa delegación de facultades legislativas del Congreso, artículo 104 de la Constitución. Véase, por ejemplo, el decreto legislativo 957 del 29 de julio de 2004, que aprueba el Código Procesal Penal y regula las diversas medidas de coerción procesal penal privativas de la libertad, entre las que se encuentran la detención preliminar judicial y la detención policial en flagrancia. La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los estados a establecer tan concretamente como sea posible y de antemano las causales condiciones de la privación de la libertad física. La validez de la privación de la libertad depende necesariamente de que el supuesto de hecho que le da lugar a ella esté previsto en una ley y resulta evidente que la reserva de ley debe ir acompañada de una regulación, tal como concreta como sea posible de los supuestos determinados en los que cabe la privación. La taxatividad de un principio esencial que debe ser plenamente respetado por el legislador, deviniendo en imprescindible para que el ejercicio de legalidad pueda cumplir su doble función de garantía tanto de la libertad individual como de la seguridad
jurídica, además del principio de tipicidad o taxatividad en la regulación de las causas y condiciones de privación de la libertad. También es importante tener en cuenta la regla de interpretación restrictiva. Desarrolla el artículo 7.3 del CPP. La ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Garantías del derecho a la libertad física, principios de tipicidad, reglas de interpretación restrictiva y principio de reserva de la ley. El artículo 251.1 de la Constitución Política del Perú sobre las medidas de coerción procesal prescribe los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú. Solo podrá ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite y con las garantías previstas en ellas. En atención a ello, la restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas, aspecto material, y además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma, aspecto formal. A su vez, el legislador que establece las causales de restricción de la libertad personal debe ser dictada de conformidad con los principios que rigen la Convención y ser conducente a la efectiva observancia de las garantías en ella previstas, CIDH. El aspecto material del principio de legalidad establece que las personas conozcan los supuestos en que el Estado estará habilitado a interferir en el ejercicio de sus derechos, evitando de esta manera la restricción discrecional o prohibitiva e imprevisible de los mismos. El aspecto formal señala que la policía debe cumplir un procedimiento previamente establecido y fijado en la ley para realizar aquellas funciones que impliquen una restricción de derechos. La detención entonces tiene un aspecto material, que son las causas y condiciones previstas en la ley, y su aspecto formal es el procedimiento definitivo definido en la ley. La CIDH resalta que cualquier violación de las numerales 2.7 al artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma, puesto que la falta de respeto a las garantías de personal de la persona privada de la libertad desemboca en suma en la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa persona. Se trata de una protección integral de la libertad física de la persona ante la infracción de cualquiera de las garantías específicas desarrolladas en el artículo 7 de la CADH al constituir concretas manifestaciones del derecho a la libertad y a la seguridad personales en otras palabras, el artículo 7.2 de la CADH remite las causas y las condiciones establecidas en las constituciones políticas o las leyes dictadas conforme a ellas, para determinar la legalidad de una privación de la libertad física. Por ende, si la normativa interna, tanto en el aspecto material como en el formal, no es observada al privar a una persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención. Derecho a la libertad y seguridad personales, artículo 7.1. Garantías específicas de protección del derecho, artículo 7.2 al 7.7, y la protección integral. En observancia del mandamiento previsto en el artículo 7.2 CADH, en cuanto a que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas. En Perú, la privación de la libertad personal ha sido regulada en el artículo 2.24f de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la instancia. Estos plazos solo se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. El Tribunal Constitucional observa que, de conformidad con el artículo 224F de Constitución, una privación de la libertad deviene arbitraria, entre otros supuestos, cuando ésta no se funda en un mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El artículo 2.24F de la Constitución reconoce dos clases de detención según la autoridad que la ordena o ejecuta. La detención ordenada por el juez a través de una resolución motivada denominada detención judicial y la detención ejecutada por la autoridad policial sin orden judicial en una situación de flagrancia delictiva denominada detención preventiva. Una situación según la terminología utilizada en el propio texto constitucional, al precisar que el párrafo tercero, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados. No obstante, el reconocimiento expreso en el texto constitucional a la detención judicial y la detención policial en Francia, detención preventiva, nada obsta para que la ley, en sintonía con el principio de reserva de ley, reconocido en el artículo 7.2 del CADH y el 9.1 del PIDCP, así como en los órdenes A23 y B24 del artículo 2.24 Constitución, puede regular otros supuestos de privación de la libertad física siempre que se cumpla con el principio de taxatividad, señalando tan concretamente como sea posible y de antemano las causas y condiciones de las medidas de coerción personal, como acontece con el arresto ciudadano, también denominadas detenciones espontáneas o simples detenciones por particulares, prevista en el artículo 260 de CPP. No en la norma constitucional que permite a toda persona proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva para inmediatamente entregar el arresto a la policía más cercana. La detención preventiva en flagrante delito practicada a la policía es una especie del género de privación de libertad. Ello quiere decir que dicha autoridad puede practicar privaciones de libertad diferentes de la detención preventiva, siempre que estén previstas expresamente en la ley. El artículo 17 de la Constitución de España regula la detención como una fórmula abierta de desarrollo legislativo a prescribir. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La reserva de ley se constituye en la garantía del derecho a la libertad personal, debido a que la norma constitucional no contiene una enumeración de los supuestos ni de los requisitos necesarios para llevar a efecto la privación de libertad. El principio de taxatividad debe ser plenamente respetado por el legislador para regular con precisión y claridad los supuestos determinados en los que cabe la privación de la libertad. Por ello, cuando en la conocida sentencia 98 de 1986 se afirmó de manera terminante que no pueden encontrarse situaciones intermedias entre la detención y la libertad, Varela, Castejón y Ramírez Ortiz quisieron resaltar que no debe haber ninguna situación fáctica de privación de libertad
que quede exenta de protección constitucional, ya que conceptualmente no puede haber ninguna situación intermedia entre aquella en que un sujeto puede alejarse de un lugar determinado y aquella otra en que eso no es posible. La misma técnica legislativa debe reservar a la ley la regulación y la identificación del funcionario habilitado, así como de las causas y condiciones de la privación de la libertad física, ha seguido en el artículo 19.7 de la Constitución de Chile. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden del funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. De la misma manera, el artículo 37 de la Constitución de Costa Rica autoriza que autoridades distintas al juez también puedan ordenar la detención al prescribir que nadie podrá ser detenido sin juicio, sin un indicio comprobado de haber cometido delito mm, y sin mandato escrito del juez o autoridad entregada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti, pero todo caso deberá ser puesto a disposición del juez competente dentro del término perentorio de 24 años, 24 horas, dentro del término perentorio de 24 horas. Artículo 2.24f, Constitución de detención judicial, detención policial en flagrancia. En similar sentido, a nuestro país de reconocer en la norma constitucional una detención judicial y una detención en flagrancia, pero no mejor técnica legislativa al no limitar esta última a la ejecutada por la policía, sino por cualquier persona, arresto ciudadano. Ante el artículo 24F de la Constitución de Ecuador prescribe: nadie será privado de su libertad sino por orden escrita del juez competente, en los casos, por el tiempo y con la formalidad de precisa, prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenerse detenido sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Asimismo, el artículo 44.1 de la Constitución de Venezuela dice que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. En este caso será llevada ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Para nuestro país, consideramos conveniente incorporar en el artículo 2.24f de la Constitución una fórmula abierta que permita al legislador ordinario regular los supuestos de privación de la libertad física, distintos a la detención judicial y policial. Por ello, el ley referenda debe modificarse con el siguiente texto: nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, o en los casos y en la forma prevista en la ley. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. El artículo 16 de la Constitución de Estados Unidos mexicanos reconoce la detención judicial, la detención por cualquier persona en flagrancia delictiva y de manera excepcional, la detención fiscal por caso urgente con la siguiente descripción: solo en casos urgentes, cuando se trate del delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indicado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar, circunstancia. El ministro público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. La habilitación constitucional a la detención ordenada por la autoridad fiscal en México no tiene aceptación en nuestro país, al estar reconocido en el artículo 2.24f de la Constitución. Únicamente la detención judicial y la detención policial en flagrancia. El, el Tribunal Constitucional ha precisado que dicho órgano autónomo no tiene casaca, en general, facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad individual, porque las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. En efecto, la imposición de las medidas que restringe lo limitan al
a la libertad o limitan la libertad individual es típica de los jueces y por lo general los actos del Ministerio Público no suponen una incidencia nativa directa y concreta en la libertad personal.